Es cierto, la edición 2014 de la Copa Libertadores no fue la mejor en muchos sentidos y de hecho su final está catalogada como una de las más aburridas de la historia. Sin embargo, es cierto también que estuvo llena de sorpresas y batacazos, pudiendo ver equipos con muy poco renombre en las instancias decisivas. En este video, a petición de los resultados de la encuesta que hice hace no mucho, haré un análisis de la Copa completa, es decir, veremos la fase previa, la instancia de grupos, octavos, cuartos, semifinales y la final. Sin nada más que decir, empecemos. Nacional de Uruguay había perdido contra Oriente Petrolero en Bolivia por la mínima, con un gol de Mojica a los 33, pero en el Centenario Alonso a los 19 y Carlos de Pena al 73 lo instalaron en la fase de grupos. Cuando parecía que Santa Fe perdería 2-0 frente al Monarcas Morelia en México, un gol de Pérez al 85 le daba la valiosa ventaja de la regla de gol de visitante. El Nemesio Camacho a los 13 el complemento de la Cuesta metió a los colombianos en la fase de grupos. 2-2 global, sí, pero el gol fuera de casa fue la clave. Lanús no tuvo problemas en despachar a Caracas. Un 2-0 en Venezuela con un doblete de Pablo Goltz, más un 1-0 en casa de Víctor Ayala, dieron como resultado una goleada en el global. La U de Chile sufrió un poco, pero también dijo presente en los grupos. Había vencido a Guaraní por 1-0 en Santiago con un gol de Mora. En Paraguay estuvo perdiendo 2 veces en el marcador, pero de todos modos consiguió otro triunfo, 3-2. Botafogo había caído por la mínima frente a Deportivo Quito en el Atahualpa a causa del tanto de Estupiñán, pero en el Maracaná 3 anotaciones de Wallison y una de Almeida en la hora inscribieron a los cariocas en la siguiente fase, 4-1 global. La mejor llave fue la de Sporting Cristal y Paranaense. En el Nacional de Lima el local se llevó la victoria por 2-1. En Curitiba estaban 1-1 cuando en el último minuto el árbitro Arias cobra penal para el local, que Ederson transforma en gol y manda toda la tanda de penales. Ahí el peruano Aquino manda su balón a travesaño y por consecuencia Paranaense se clasifica en una llave agónica. Ya tenemos a los 6 clasificados. Los grupos se tenían formados de la siguiente manera: Vélez, Strongest, Paranaense y Universitario en el 1, Unión Española, San Lorenzo, Independiente del Valle y Botafogo en el 2, Cerro Porteño, Lanús, O'Higgins y Deportivo Cali en el 3, Atlético Mineiro, Nacional de Paraguay, Zamora y Santa Fe en el 4, Defensor Sporting, Cruzeiro, U de Chile y Real Garcilaso en el 5, Gremio, Atlético Nacional, Newell's y Nacional de Uruguay en el 6, Bolívar, León, Flamengo y Emelec en el 7 y Santos Laguna, Arsenal, Peñarol y Anzoátegui en el 8. Canteros al 80 le daba el triunfo al equipo argentino en Perú, mientras que 10 hacía lo propio para Paranaense ante los bolivianos en Brasil. En La Paz, los peruanos sumaban otra derrota tras el gol de Guayar, a la par del triunfo 2-0 de Vélez sobre los brasileños en Argentina. Un doblete de Escobar le daba 3 puntos al Strongest sobre el Fortín, 2 días antes del triunfo de los curitibanos por la mínima en el Monumental limeño. Vélez se vengaba de Strongest y lo vencía 2-0 en casa, y Universitario volvía a sumar una derrota recibiendo 3 goles del Paranaense. Canteros al 90+2 extendió el buen andar porteño sobre el Atlético, ganándole 3-1, y Reynoso al 89 rescataba un punto para los bolivianos en Lima, empatando a 3. En la última jornada, Nani hizo a Vélez como el mejor clasificado venciendo a los cremas, y Di Strongest se clasificó tras vencer 2-1 al Paranaense. Así quedó la tabla final. Botafogo vencía a los Cuervos 2-0 en el Maracaná, y los ecuatorianos empataron a 2 en Quito frente a los españoles. En los minutos finales, los cariocas rescataron un punto del Santa Laura y el Ciclón se hacía fuerte en casa con un gol de Correa frente a Independiente del Valle. En Sangolquí, Sornosa al 90 le sacaba 2 puntos al equipo blanquinegro, y Canales al 83 conseguía uno del nuevo gasómetro. Una anotación de Ferreira al arranque le daba el triunfo a Botafogo, y Canales hacía lo mismo para la U española. En el Atahualpa, un penal de Sornosa dejaba con dudas a San Lorenzo, y los chilenos certificaron su clasificación en el Maracaná. En la última jornada, Independiente del Valle vencía 5-4 a los chilenos en el Santa Laura, pero el gol de Piatti del 88 certificaba el 3-0 del Ciclón sobre Botafogo, y le daba la clasificación de una manera agónica y no opta para cardíacos, por un gol de diferencia.
El grupo quedó como están viendo ahora. Los colombianos sumaron 3 puntos frente a Cerro Porteño ganando por la mínima, a la par de que Lanús y O'Higgins se repartieron un punto cada uno. Sobre el final, Opasco le daba el triunfo al local frente al Cali en Santiago y los de Barrio Obrero se encargaban de vencer a los del sur por 3-1. Los trasandinos iban ganando 2-0 a los paraguayos, pero Gamarra y Dos Santos rescataron un punto clave. En el segundo tiempo, Cali remontó el tanto inicial de Acosta y venció a Lanús en el Pascual Guerrero. El Granate se tomó revancha y le bastaron los primeros 5 minutos del partido en Lanús para vencer a los colombianos. Guiza y Dos Santos le sacaron mérito al tanto de Calandria y Cerro vencía a los chilenos. Camacho sobre el final dejaba a O'Higgins con medio pie fuera de la copa, mientras que Araujo y Benítez fueron los verdugos del Cerro Porteño en el conurbano bonaerense. En la jornada final, un partidazo en el Pablo Rojas sonrió para el local que venció 3-2 al Deportivo Cali y lo dejó afuera. Y por otro lado, no hubo goles en Rancagua entre chilenos y argentinos, lo cual le dio el pase a estos últimos a los octavos. La tabla de posiciones fue la siguiente. El campeón defensor fue salvado por Yo en el minuto 87 en Barinas frente al Zamora, mientras que Santa Fe no tuvo piedad a Nacional y lo venció por 3-1. Este último posteriormente venció por la mínima a los venezolanos en Asunción, y Mineiro volvía a ganar sobre la hora, esta vez 2-1 Santa Fe en Belo Horizonte gracias a Barola. En Ciudad del Este, un penal de Torales al 86 rescató un punto frente al campeón, y Zamora se llevaba sus primeros 3 puntos venciendo a los colombianos por 2-1. En la revancha, Pérez al 87 hacía el 2-2 definitivo para el local en Bogotá, mientras que Mineiro y Nacional igualaron a 1 en el Independencia. En Venezuela, Falcón y Murillo dieron ventaja local frente al equipo asunceno, y los brasileños sumaron su tercer empate consecutivo tras el 1-1 en el Campín. En la jornada decisiva del grupo, Yo a los 9 aportó para la eliminación de Zamora, que fue consumada cuando en el minuto 83 Torales le daba la victoria a Nacional de Paraguay en el mítico Defensores del Chaco, certificando otra épica clasificación a los octavos de final, quedando de la siguiente forma este grupo 4. Peites y Rodríguez le daban la victoria a Real Garcilaso frente a Cruzeiro en Perú, mientras que faltando 10, Lorenzetti anotaba el único gol en Chile frente a los uruguayos. En Montevideo, Defensor Sporting se recuperaba y goleaba 4-1 a los peruanos, y por su parte, los brasileños también se desquitaban de la derrota anterior, goleando 5-1 a los chilenos. Un doblete de G2 significó la victoria del cuadro montevideano frente a los de Belo Horizonte en el Luis Francini, y en Huancayo, la U remontaba ante Garcilaso. En la segunda vuelta, un penal de Herrera le daba los 3 puntos a los azules frente a este mismo cuadro peruano. En el Mineirao, Ceballos sobre el final rescataba un punto para los uruguayos, consiguiendo un empate tras ir abajo 2-0. Otra derrota más sumaba el Garcilaso, esta vez era 2-0 en Huancayo frente a Defensor. En el partido clave del grupo, Bruno Rodrigo y Zamudio le dieron el triunfo al Cruzeiro en tierras trasandinas. En la última fecha, los de Belo Horizonte no tuvieron dificultades en vencer a los incas por goleada, y en otro partido clave, Matías Alonso anotó el gol que le dio la clasificación al Sporting, dejando así eliminada a la U de Chile por diferencia de gol. La tabla de posiciones de este grupo quedó como lo están apreciando. Riveros le dio el triunfo a Gremio en el Parque Central de Montevideo y Cardona hacía lo propio para el Verde Paisa frente a uno de los semifinalistas del año anterior. En el Arena, Luan, Ramiro y Ruiz consumaban la primera victoria del local en el grupo, y en el Marcelo Bielsa Newell's se daba un festín ante Nacional, a quien goleó por 4-0. En el duelo de los Nacional en Medellín, los visitantes estaban ganando 2-0 antes de los primeros 20 minutos, pero en el último tercio de hora del partido, Bocanera rescató un empate para el local. Por otro lado, Gremio y Newell's no se hicieron goles en Brasil. En la segunda vuelta, Cardona decretó el segundo triunfo de los colombianos en el grupo, y en Rosario, cuando parecía que el gol de Maxi a los 78 daría al leproso 3 puntos importantes, sobre 90 Rodolfo dijo que no. En el Centenario, Trezeguet sentenció la victoria de Newell's 4-2 sobre Nacional, y Gremio pisaba fuerte en el Atanasio frente a los colombianos, ganando 2-0. En la última jornada, los verdes ganaron el partido decisivo a los argentinos, siendo visitantes, y un penal de Barcos le daba al Gremio el primer puesto del grupo, que culminó así. León vencía a Flamengo en su debut como local, mientras que Emelec remontaba ante Bolívar en Guayaquil. Bolivianos y mexicanos empataban a 1 en La Paz, y por su parte, el Mengao derrotaba 3-1 a los ecuatorianos en el Maracaná. Los eléctricos sumaban 3 puntos frente a León en su casa, cosa que no lograron Flamengo y Bolívar, quienes empataron a 2 en Río.
En la altura de La Paz, un tempranero penal de Arce era suficiente para el triunfo local. El equipo mexicano se floreaba ante los guayaquileños en México, ganando 3-0. Bolívar consiguió un histórico triunfo en condición de visitante con el gol de Ferreira, y Paulinho sobre la hora decretaba otro triunfo flamenguista sobre Emelec, esta vez en Ecuador. En la fecha decisiva, Bolívar aseguraba el primer puesto de su grupo consiguiendo un triunfo sobre los ecuatorianos en el Hernando Siles. En el partido clave entre Flamengo y León en el Maracaná, Peña sobre el 83 sellaba el triunfo visitante por 3-2 y la clasificación a octavos de final, en un grupo que quedó de la siguiente manera. Peralta hacía el único tanto para Santos Laguna frente al Arsenal, y venezolanos y uruguayos no pasando el empate a 1. Abella sentenciaba el triunfo 2-0 de los mexicanos en el Centenario, mientras que en Sarandí el Arce no tuvo problemas en golear 3-0 al Anzoátegui. Peralta empataba para los visitantes y sellaba el 1-1 en Puerto La Cruz, resultado que Peñarol no pudo rescatar luego del tanto de Furch a los 13 en el Julio Humberto Grondona. En Torreón el local goleaba al Deportivo y Peñarol remontaba ante Arsenal con un gol de Rodríguez faltando 10 minutos. El Estadio Corona fue la sede de la goleada 4-1 de Santos Laguna sobre el Carbonero, dejándolo eliminado de la Copa Libertadores. Y Saldivia sentenciaba la clasificación de los argentinos, convirtiendo 3-1 frente al Anzoátegui en Venezuela sobre el final. En el duelo de eliminados, el Mancha y el Anzoátegui empataron a 1 en Montevideo, y en el de los clasificados, Arsenal goleó al Santos, aunque este último de todos modos fue el primero del grupo. Así quedó el último cuadrangular. El mejor de todos los clasificados fue Vélez con 15 puntos, segundo fue Gremio con 14, Santos Laguna tercero con un punto menos, el campeón Defensor cuarto con una unidad menos, quinto Defensor Sporting con 11, mismos puntos que Bolívar, pero este último con menor diferencia de gol, Cerro Porteño séptimo con 10 y Unión Española octavo con 9 complementan la tabla de primeros. Arsenal es noveno con 12 puntos, seguido de Cruzeiro, León, The Strongest y Atlético Nacional, todos con 10, pero la diferencia de gol fue responsable del orden que les acabo de mencionar. Los últimos fueron Lanús, San Lorenzo y Nacional de Paraguay con 8 puntos, y de nuevo la diferencia de gol definió las posiciones. Cabe destacar que entre los argentinos con Vamos tenían +1, se definió por quién hizo más goles fuera de casa, y es ahí donde el Granate sacó esa mínima ventaja. Los duelos serían según el orden del cuadro que les estoy mostrando. Vélez Sarsfield contra Nacional, Unión Española contra Arsenal, Atlético Mineiro contra Atlético Nacional, Defensor Sporting contra The Strongest, Gremio contra San Lorenzo, Cerro Porteño contra Cruzeiro, Santos Laguna contra Lanús y Bolívar contra León, equipos que se habrían enfrentado en los grupos. Corría media hora de juego en Brasil cuando Ángel Romero adelantaba al Ciclón Asunceno frente a Cruzeiro y estaba ganando Cerro Porteño 1-0. Parecía triunfo cerrado y a pensar en cerrar la serie en casa, pero Zamudio aprovechó una serie de rebotes y estampó el empate definitivo. En el Pablo Rojas, el gol de visitante le estaba dando el pase al local, claro, hasta el minuto 79, donde apareció el cabezazo de Borges, que ponía enfrente al Cruzeiro. Y en el final, un regalito de la defensa fue capitalizado por Everton Ribeiro, con cierta responsabilidad del arquero cerrista, pero gol en fin, 2-0 los brasileros y a cuartos de final. Montes a los 20 minutos decía que León estaba venciendo a Bolívar en el estadio y ciudad del mismo nombre que el cuadro mexicano. Pero cerca del final del primer tiempo, Callejón quedó a mano y empataba todo. A los 25 del segundo tiempo se le caía la noche al local, para colmo. Arce lo daba vuelta y Bolívar estaba ganando 2-1. Sin embargo, Boselli, con el pecho 15 minutos después, estableció el 2-2 final. En La Paz, 5 minutos después del pitido inicial, cabeceaba Arizala y León empezaba a inscribir su nombre entre los 8 mejores de la Copa. Sin embargo, media hora después, Eguino hacía el último gol de esta llave. En ambos duelos habían empatado, pero por el gol de visitante era el cuadro boliviano el que estaría en la fase siguiente. Darwin Quintero hacía poner a los hinchas de Lanús con caras largas a los 12 del segundo tiempo, adelantando al Santos Laguna. A pesar de eso, los granates sacaron pecho y remontaron. Monteseguina en los 20 con un gran tanto empataba y sobre la hora, tras un tiro libre, un cabezazo de Martínez certificaba la victoria del equipo del sur. En Torreón, un error fatal en la defensa fue traducido en gol por Blanco a los 28 y un tanto de penal de Paolo Goltz sentenciaba la serie. Nada más que hacerle, Lanús está en cuartos. A los 68, Reynoso cabeceó en el punto de penal para decirnos que The Strongest ganaba 1-0 en el Hernando Siles.
9 minutos transcurridos tras esa anotación llegaba el segundo. Bombazo desde afuera de Castro, buena ventaja para viajar a Uruguay. En el Luis Francini de Montevideo, de Arrascaeta eludía al arquero y ponía el primero a los 14 del complemento. Faltaba otro que llegaría finalmente a los 19, golazo de Olivera. Esto mandó todos los penales, donde la clasificación uruguaya se consumó a causa del gol de también Olivera, quien puso el 4-2 final de la tanda, remontada y pase. Faltaba poquito para el final de la ida en el Defensores del Chaco, cuando Vélez sufría un terrible mazazo. Benítez convirtió el gol de la victoria para Nacional, que fue convalidado pese a las erróneas quejas del plantel visitante, que decía que la pelota no había pasado la línea. Los últimos 15 minutos en la Amalfitani fueron infartantes. Jorge Correa a los 30 del complemento parecía mandar todos los penales, pero apenas unos minutos después, Torales de penal se lo negaba. Obligado a convertir 2 goles, el local se mandó arriba. De nuevo Correa era quien convertía, achicando el global y atrayendo las ilusiones de los fortineros en remontar. Pero todo fue un espejismo, sin arquero y con todo Vélez jugado en ataque, Uruguay en el descuento sentenciaba la histórica clasificación de Nacional a los cuartos de final. Sonreía Mineiro porque parecía sacar un empate al Girardot, pero sobre la hora un golazo de Cárdenas le daba la alegría a media Medellín. Atlético Nacional sacó una mínima pero valiosa ventaja frente al campeón. Casi a los 20, la Independencia de Belo Horizonte estallaba de júbilo con el golazo de Fernandinho. Faltaba poquito y de nuevo parecía partido terminado, pero otra vez error. Un centro de Cardona más una falla del arquero le dio el gol a Duque, que liquidó el compromiso y mandó al verde a los cuartos. El último campeón tumbado en casa. El Pedro Videgaín fue la sede de la ida entre el Cuervo y el Tricolor. Ahí un tanto de Correa alrededor de los 6 minutos del segundo tiempo certificó el triunfo local. En el Arena de Uremio los argentinos estaban adentro hasta los 82, que fue donde un cabezazo de Dudu mandaba todos los penales. Ya ahí Torrico tapó los penales de Barcos y Rodríguez y Buffarini premió la tanda 100% efectiva de San Lorenzo convirtiendo su penal y clasificándolo hacia los cuartos. No había goles en el viaducto entre Arsenal y la U española, por ende la definición debía trasladarse al Santa Laura. Al equipo chileno le sentaba mejor esto porque había sido superior en Argentina, pero a los 65 un cabezazo de Braguieri anulaba toda esa expectativa, poniendo a su equipo en los cuartos de final de la Copa Libertadores, ni más ni menos. Ya tenemos a los 8 mejores de esta Copa Libertadores 2014 y estos van a ser los enfrentamientos: Nacional de Paraguay contra Arsenal, Atlético Nacional contra Defensor Sporting, San Lorenzo contra Cruzeiro y Lanús contra Bolívar. Darlis Goró fue el verdugo de Arsenal. El paraguayo convirtió el único gol del partido de ida para Nacional en el Defensor del Chaco. Finalmente aquel tanto fue el único gol a llave, puesto que en el Julio Humberto Grondona no hubo goles, se empataron 0-0. El cuadro azuceno seguía haciendo historia y ahora se metía en las semifinales de la Copa Libertadores de América. La pelota parada fue el verdugo de Cruzeiro en la ida. Un tiro libre de Ortigosa fue traducido en un cabezazo y gol de Gentiletti a los 19 del complemento. 1-0 para el Cuervo en el nuevo gasómetro, resultado final de la ida. En tierras brasileras, Piatti a los 9 ponía las cosas muy cuesta arriba para el local, obligándolo a hacer 3 goles para seguir en la Copa. Bruno Rodrigo de cabeza a los 70 achicaba esa distancia a 2, pero no fue suficiente. El Ciclón de Boedo figuraría en las semifinales. Benítez hizo aumentar las expectativas grandes apenas 7 minutos después del inicio del partido en el sur. Lanús estaba ganando 1-0 frente al Bolívar. Pero cuando salía una victoria, Ferreira sorprendió a todos con un terrible sablazo de afuera del área y empató las cosas, dejando ahora mejor parados a los bolivianos para la vuelta. En La Paz, sobre el final, también llegaba la alegría para los celestes. En el 87, Arce se vio sin oponente en el arco y aprovechó el rebote del tiro en el palo anterior para darle el triunfo y los boletos hacia semifinales al Bolívar. El Atenasio Girardot hizo silencio a los 76 minutos cuando en la cabeza de Leonardo Pais se metía en las mallas. Sorpresa, Defensor Sporting está ganando en Colombia. Y no era eso lo único, Olivera con un poquito de suspenso aumentó la ventaja charrúa al 82. Media semifinal para el equipo uruguayo. En Montevideo, el mismo Olivera en el minuto 88 con todo el equipo colombiano jugado, aprovechó la asistencia de su compañero y sin arquero sentenció esta serie.
3-0 global y pasa a la ronda de los 4 mejores. Por primera vez desde el año 1992, estos eran clubes sin consagración previa en el certamen. Ahora solo quedan 4 equipos que buscarán la gloria eterna. Por un lado San Lorenzo y Bolívar, mientras que por el otro las otras 2 sorpresas de la Copa, Defensor Sporting y Nacional de Asunción. Los paraguayos volvieron a hacerse fuertes en el Defensores del Chaco. A los 34 Montenegro cruzaba su remate y por eso el dueño de casa estaba pasando al frente. Y el segundo llegó, un lindo gol de Orué desde la media luna después de un córner estableció el 2-0 al final del partido. El centenario atestiguó el tanto de Adrián Luna, alrededor de 10 minutos transcurridos del segundo tiempo. Ahora faltaba un gol, que nunca llegó. El equipo paraguayo finalista de América por primera vez en su historia. Muchos hablaban sobre aquel Bolívar, pero San Lorenzo lo hizo en la cancha. 5 minutos y Matos de cabeza capitalizan la mala salida de Quiñones. Los cuervos se ponen en ventaja, pero eso era solo una advertencia. De otro tiro a los 27 que ejecutó Romagnoli, sumado a otra falla del portero boliviano, sacaba ventaja más quien de cabeza hacía el segundo. A los 25 del complemento la presión del local continuaba, lo cual forzó a un tercer error en el fondo de la Academia de La Paz, que claro, Pichi Mercier no tuvo piedad, 3-0. Buffarini se sumó a la lista de goleadores haciendo el cuarto al 73. El festín se cerró con un centro de Barrientos en una falta y un cabezazo de más. Hablo de lo ocurrido en el minuto 87. Semifinal cerrada, 5-0. La vuelta fue solamente para cumplir con el reglamento y nada importó al gol de Yeserote en los últimos minutos del partido. San Lorenzo, por primera vez en su historia, finalista de una Copa Libertadores de América. Y ya tenemos a los 2 equipos que pelearán cara a cara por su primera copa. Por un lado San Lorenzo Almagro, que quería saldar una deuda histórica y sumarse al listado de equipos argentinos campeones de América. Por otro Nacional de Paraguay, quien deseaba escribir la página más dorada de su historia y era el batacazo. Ambos fueron los peores clasificados de la Copa, pero por diferencia de gol, los paraguayos eran locales en el primer partido. El mítico Defensores del Chaco era por segunda vez consecutiva sede de una final de ida de la Copa Libertadores, que fue presenciada por 36.000 personas. En el primer tiempo faltaron las situaciones claras de gol, ambos equipos teniendo ataques poco peligrosos. A los 26 la ocasión más riesgosa fue de Cáceres yéndose la pelota cerca de la valla de Torrico. En la segunda mitad San Lorenzo se animó y a los 19 Mauro Matos tapó el primer tanto del partido que hizo estallar de felicidad al pueblo azulgrana. Cuando salió un triunfo visitante, en la última pelota del partido los hinchas locales pasaron de las caras largas a la felicidad extrema cuando Julio Santa Cruz batía a Sebastián Torrico. 1-1, final del partido de ida. El 13 de agosto del año 2014, en un nuevo gasómetro repleto, San Lorenzo y Nacional definían al nuevo campeón de América. Apenas empezaba el partido, ni un minuto había pasado y Orué mandaba su oportunidad al palo. A los 10 minutos Buffarini probaba desde afuera. Sobre los 17 Torales también intenta a larga distancia, intimidando un poco el arco de Torrico. El momento clave del partido vino a los 34 minutos, cuando el árbitro cobra penal tras una mano clara de Coronel. Ortigosa no decepcionó al pueblo azulgrana y engañó al arquero Don para hacer estallar de alegría casi todo el estadio. San Lorenzo 1, Nacional 0. A los 52 Gentilete tuvo su oportunidad. Minuto después Torrico contenía un centro venenoso de Riveros. En el último cuarto de hora Freddy Vareiro desperdicia una chance clara.
Y Richie dijo basta, se terminó la Copa Libertadores 2014, con San Lorenzo de Almagro siendo campeón del máximo torneo de Conmebol por primera vez, siendo el último de los considerados grandes de Argentina en hacerlo. Nacional se transformó en el segundo equipo paraguayo en jugar una final continental, y también el segundo consecutivo de ese país que perdía una. Es cierto que no fue una copa atrapante, sin embargo estuvo repleta de sorpresas y de equipos considerados chicos que hicieron historia y lograron figurar entre los mejores, además de la caída de varios gigantes en instancias tempranas del torneo. Una Copa Libertadores que especialmente los hinchas de San Lorenzo nunca olvidarán. Espero que el video te haya gustado, deja tu me gusta si fue así, compartilo con un amigo y comenta qué te pareció. Suscríbete al canal y podés activar la campanita de notificaciones para estar atento al contenido. Podés seguirme en mi Twitter, @duo_bocio YouTube y en mi Instagram, duo_bocio. Los links están en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.